Nuevamente creo que Dios se enfoca a los jóvenes, no sé por qué, pero este mensaje en sí es un mensaje que nos va a ayudar mucho a saber qué es lo que estamos haciendo. Recuerden muy bien esto, que nosotros no venimos a solamente aprender, a tener conocimiento, sino que a poder cambiar nuestras formas de vida, a que nuestra vida sea mejor, a que tengamos el buen hábito de hacer las cosas mejor para con Dios. Recuerden bien esto, porque pues ya estamos llenos de conocimiento de la palabra, ya tenemos mucho conocimiento, y ahora pues lo que quiere Dios es de que empecemos a aplicar la palabra, a aplicar lo que hemos aprendido. Y por eso es que le hemos puesto a este mensaje: no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida, y ahí hay unos señalamientos, ¿no? Donde está un hombre y con un signo de interrogación ahí en su cabeza. No desperdicies tu vida en religiosidad, no desperdicies tu vida en las tradiciones, no desperdicies tu vida en el alcohol, en las drogas, ¿sí? En un trabajo que hagas de manera floja, perezosa. No desperdicies tu vida. Si tienes un trabajo, hazlo bien, como para el Señor. No desperdicies tu vida odiando. No desperdicies tu vida dejando de perdonar. No desperdicies tu vida en pornografía, ¿sí? Esto hoy en día se da mucho en las redes sociales. De repente pues están trabajando los jóvenes y les aparecen una serie de cuestiones ahí. No, borra eso. La pornografía te va a hacer que desperdicies tu vida, y en el placer, en el sexo, todavía no. Para los jóvenes que no, pues todavía no es su tiempo. No piensen en eso, no piensen en el placer, no piensen en el sexo. Dios tiene tiempo para todo. Dios tiene tiempo para todo, ¿sí? Entonces, aquí le pusimos: no desperdicies tu vida. Tu vida, la verdad, es muy valiosa. La vida de cada uno de ustedes, la vida de los que están allí en casita, que por cierto les mando un saludo fuerte, un abrazo fuerte a todos los que nos están viendo ahí por medio de Face. Les mandamos un fuerte abrazo, así que espero que también puedan deleitarse con esta palabra y podamos entender todos que el desperdiciar nuestra vida es prácticamente vivir sin vivir, ¿sí? Es vivir sin vivir. Hace ratito veíamos que es importante tener una visión clara del por qué estamos aquí en esta tierra, del por qué Dios nos hizo nacer en este tiempo, en esta época. Entonces, no desperdicies tu vida, por favor. Miren, la verdad es que hoy en día la gente está acabando con su vida. La gente está desperdiciando su vida en el alcohol, en la desesperación, en los vicios, y hay gente que en estos tiempos está hasta quitando la vida, ¿sí? Gente que no entiende que la vida es hermosa, pero en el Señor. Gente que ya está ahora sí que cansado de vivir esta vida porque no tiene el amor de Dios, el amor de nuestro Señor, y eso es lo preocupante hoy en día. La gente se está muriendo y dice: no me interesa, yo voy a tomar hasta morir, yo voy a drogarme hasta morir, porque están tan desesperados y están desperdiciando su vida. Y hemos platicado que la vida de todas las personas en esta tierra tienen un valor, porque Dios las creó, Dios las hizo para un propósito. El punto es que luego no saben esas personas para qué están aquí. Jóvenes que están ahí, pues sí, envueltos en el alcohol, envueltos en las drogas. Jóvenes que están desesperados, dicen: la verdad es que no me entienden. Se van y se apartan, se van a la soledad, se derrumban ahí en la soledad, no quieren abrirse, no quieren comentar lo que pasa dentro de ellos, ¿sí? Y van y se esconden, van y se apartan, ¿sí? Ellos solitos se autoflagelan emocionalmente hablando,
¿sí? Entonces, esto de no desperdicies tu vida está pasando hoy en día. La pregunta es, ¿estará pasando también en la iglesia? ¿Estará pasando también entre los miembros de una congregación? ¿Estará pasando entre los cristianos? ¿Estará pasando entre los líderes, entre las personas que tienen un liderazgo dentro de la iglesia, un pastorado? Claro que sí, está pasando. Están desperdiciando su vida en cosas vanas. Están desperdiciando sus vidas en cosas que no valen la pena, hermanos amados. Y que tenemos que revirar, tenemos que reflexionar acerca de lo que realmente estamos viviendo hoy en día. Fíjese, hay una palabra que dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Esto viene en la Biblia, ahorita lo vamos a completar. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como ¿qué? Sabios. Sino como sabios. Y aquí me voy a detener un poquito, porque investigué qué era la palabra necio. Hace 8 días platicábamos ahí, que estaba con Valeria y con Rodrigo y ahí unos hermanos, y estábamos platicando que esta palabra necio no se le debe de decir a ningún hijo de Dios. Y la palabra de Dios lo dice muy claramente. No le digas necio a tu hermano. Porque miren, la palabra necio, primero que nada, antes de que vayamos al significado, a la raíz de esa palabra, quiero decirle que la palabra necio en el Salmo 14.1 tiene una connotación muy especial. Vamos al Salmo 14.1 de la palabra de Dios, porque no lo apunté, no está aquí en la pantalla. Entonces, el Salmo 14.1, para entender un poquito acerca de esta palabra, dice, van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. La palabra insensato tiene que ver con la palabra necio, ¿sí? Van pensando los necios, los insensatos, sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. Muchas veces a lo mejor nosotros hemos a lo mejor malinterpretado esta palabra necio. Pero yo quiero decirle ahorita con lo que traigo para ustedes, que la palabra necio tiene más que ver con no querer reconocer el señorío de Dios en las vidas de las personas. No es que sea una persona tonta, o no es que sea una persona que no comprende, no es que sea una persona que esté aferrada a sus principios, sino más bien la palabra necio en el original tiene que ver más con que no quieren saber nada de Dios, no quieren reconocer nada de Dios, ni de su poder, ni de su amor, ni de su misericordia, ni de su gracia. Y entonces, por eso es que les estoy leyendo pero también hay otro pasaje en el Salmo 53.1. Y este salmo habla precisamente de esto, de que pues la gente no quiere saber de Dios y se vuelve necia en su razonamiento. 53.1 dice la palabra, van pensando igual los insensatos sin tener presente a Dios, se han corrompido y cometen pecados horribles, no hay ni uno que haga el bien. Nuevamente está reiterando esta palabra, ¿sí? En el Salmo 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso lo dice la Reina Valera. ¿Quién tiene la Reina Valera? Lalo. ¿Lo puedes leer fuerte, Lalo? Fuerte. Ese Salmo 53.1. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Eso es lo que dice la Reina Valera, ¿verdad? Y entonces va más allá, la palabra necio va más allá de que no quieren reconocer a Dios. Y a lo mejor nosotros le decimos necio a alguien que no quiere entender algo, ¿no? ¿Es cierto?
¿Cuántas veces no le dijeron necio a su hijo, a su hija? ¿O cuántas veces a nosotros no nos dijeron que fuimos necios porque no atendíamos a una indicación? Y nos decían necios, pero en realidad la palabra necio tiene otra connotación, ¿sí? Fíjense, inclusive ahora que estamos estudiando lo de apologética, inclusive a los ateos se les considera necios, a los ateos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren reconocer que hay un Dios poderoso que los puede ayudar y que es un Dios que es de amor, que es de gracia, de misericordia y es un Dios cuidador. En el texto la palabra hebrea traducida como necio es Nabal, así como se oye con B grande, Nabal, no con B chica de los barcos, no, es Nabal con B grande, sí, y se refiere más a una necedad moral. Fíjense, la palabra necio, pon atención, porque esto es importante, se refiere más a la necedad moral, más a la cuestión de lo moral que hay en el hombre y de los valores, ¿sí? Ejemplo, una persona que no tiene moralidad, que no conoce de moralidad, que no conoce de moral, pues en sí el texto dice la gente pecadora no cree en Dios. Un necio, entonces, es aquel que no quiere creer en Dios. ¿Sabe por qué no? Y hablo de los ateos porque ellos dicen, ellos no tienen un argumento para decir es que no creo en Dios. Ellos simplemente dicen no creo porque la verdad es que sé que si me meto, tengo que empezar a cumplir esto, tengo que empezar a cambiar esto, tengo que empezar a dejar de hacer esto. Y entonces hay ese temor. Pero no es de que no crean, es que hay una necedad moral en ellos. ¿Sí? Entonces este es el punto de esta palabra, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Pablo les decía, no vivan como necios. Y entonces la gente pecadora no cree en Dios, así que no se trata, fíjense, de falta de inteligencia, no se trata de que ellos, cuando se les dice necios, es porque tienen poca inteligencia o porque son tontos. No se trata de eso, se trata de que tienen una necedad moral, tienen una necesidad de conocer realmente lo moral, los valores. Por eso yo les hablaba y les decía en los lunes que a este tipo de personas necesitamos llegarles de una manera especial para que reconozcan a Dios como Señor y Salvador, a Jesús, ¿sí? Así que no se trata de falta de inteligencia en los necios, más bien es la falta de rectitud y buena moral en ellos. Es la falta de rectitud y la buena moral que hay en ellos, ¿sí? Porque para ellos la rectitud es otra cosa y no lo que la palabra de Dios enseña. Para ellos la justicia es otra cosa y no lo que la palabra de Dios enseña. Entonces están envueltos en sus mismos ¿qué? Razonamientos, ¿sí? Un necio entonces así está. A comparación del sabio, dice, si no sé, debe ser como sabio, sé un sabio. Y el sabio en hebreo es jajam. La palabra jajam en hebreo, en la raíz, sabio, es para determinar a las personas que inclusive se han preparado. A los jajamín se les llamaba sabios porque eran los maestros de la ley, los maestros que enseñaban la palabra de Dios a los demás, que se preparaban, ¿sí? Que estaban envueltos en las cosas de Dios, que conocían bien la Torá, ¿sí? Entonces se llama, la palabra sabio viene del término hebreo jajam en plural y jajamín, en plural jajamín y jajam en singular. La raíz proveniente de jajam es darle sabor a, o sea, la palabra sabio tiene que ver con darle sabor a, o sea, ¿se acuerdan que dice la sal le da sabor y que nosotros somos sal en la tierra? Sí. Jesús lo decía. Bueno, la palabra sabio tiene que ver con sabor, tiene que ver con el saber, tiene que ver con sapiencia tiene que ver con que yo estudio la palabra de Dios, ¿sí? Para entonces yo volverme sabio en las escrituras. Hay muchos sabios o hay muchos que se creen sabios en su propia opinión, dice la palabra, ¿no? Porque a lo mejor para ellos la sabiduría es hacer cosas que les van a dejar dinero, hacer cosas que les van a dejar tener mucha
mucho prestigio, mucha fama. Para ellos esa sabiduría, y hay muchos hombres que se creen sabios, pero están haciendo la maldad en sus vidas. La sabiduría en sí es que nosotros conozcamos perfectamente y le demos sabor a las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. También tiene que ver con insípido, con desabrido, ¿sí? Y que si nosotros queremos ser sabios, le tenemos que dar sabor a las cosas, le tenemos que dar ese saborcito a lo que conocemos, a lo que sabemos, ¿sí? Una vez que yo aprendo las escrituras, debo saber explicar las escrituras, debo saber darles el mensaje correcto a las personas para que le encuentren sabor. Porque hay hoy en día mucha gente que no le encuentra sabor a las escrituras, porque no se le ha querido dar ese enfoque de que a las escrituras se les tiene que dar sabor. De ahí viene la palabra sabio. ¿Ok? Entonces Pablo estaba hablando y decía, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, se los estaba recomendando, sino vivan como sabios. Aprovechen al máximo todas las oportunidades de hacer el bien. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos? Y eso dice la palabra que nos es causa de pecado. Porque cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos, eso es causa de pecado. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad y no lo hacemos? Porque los tiempos, ¿cómo son? Oiga, aproveche, no desperdicie su vida. Hoy en día los tiempos son malos. Pero a final de cuentas quiero decirle que vamos a tener que vencer el mal con el bien. Así que si usted se considera parte de ese pueblo sabio y no del pueblo necio, quiero decirle que debemos aprovechar bien los tiempos, porque los tiempos son malos. No sean imprudentes, dice la palabra, ¿sí? La palabra imprudente es lo contrario de ser prudente. Una persona prudente es una persona que sabe escuchar, que sabe hablar, que se sabe expresar, que sabe dar un buen consejo. Un imprudente dice las cosas aunque te lastime, aunque te hiera y aunque pase lo que pase. Un imprudente hace las cosas muy al aventón, a la desesperada. Una persona que es prudente se limita muchas veces a decir algo porque puede lastimar. Sino traten de entender lo que el Señor quiere que hagan. Eso está en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Y ese es nuestro texto para iniciar el mensaje del día de hoy. Ese es nuestro texto para iniciar el mensaje del día de hoy. Lo vuelvo a leer de manera corrida. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo todas las oportunidades de hacer el bien, porque los tiempos son malos. No sean imprudentes, sino traten de entender lo que el Señor quiere que hagan. Tratar de entender, eso me va a hacer sabio. Tratar de entender lo que a Dios le interesa, lo que a Dios le gusta, eso me va a hacer sabio. Es lo que hablábamos hace un ratito, de que tenemos que ver qué es lo que le agrada a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Entonces, con esto iniciamos, hermanos amados, y espero pues que el Señor toque nuestros corazones y podamos salir cambiados en nuestra forma de pensar, para que no desaprovechemos ya nuestro tiempo y seamos de bendición con nuestra vida. 3 consideraciones básicas para no desperdiciar tu vida. 3 consideraciones. Consideraciones quiere decir que esto está considerado como un consejo bueno a tu vida. Hay más, pero en este caso vamos a ver solamente 3 consideraciones que pueden hacer que tu vida no sea desperdiciada. No sea desperdiciada. Al contrario, que tú uses tu vida para bendecir, para ayudar, para que Dios te tome en cuenta lo que estás haciendo y te vaya bien en esta vida. ¿Amén? 3 consideraciones. Número 1. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Primero debo de preguntarme eso. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Y miren, no crean una vez más, no crean que yo estoy coordinando lo de escuela dominical con la palabra del mensaje de la predicación, ¿no?
Dios está acomodando las cosas como para que nos haga entender perfectamente bien. Esto lo digo porque en la escuela dominical hablamos un poquito acerca de esto. ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere realmente Dios de mi vida? Vamos a ver. Él quiere toda. Ahora sí que, ¿qué quiere Dios de mi vida? Usted puede decir, pues quiere Dios mi tiempo. Otro puede decir, quiere Dios mi honestidad. Otro puede decir, Dios quiere de mi vida mi consagración. Dios quiere de mi vida mi puntualidad, mi disciplina. No, pues ¿qué cree? Que Dios quiere toda, completita, toda tu vida, toda mi vida. Dios lo quiere todo, porque Él no dio a su Hijo solamente a medias. Él dio todo completamente. Entonces, tenemos que partir de ahí. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Dios quiere toda mi vida. Dios quiere toda tu vida. Romanos capítulo 6, versículo 13 lo dice más claramente. En Romanos 6:13 dice, entréguense. ¿Qué dice? Entréguense. Es completamente. No está diciendo si quieren entregar algo o si pueden, no. La palabra es muy clara, y si nosotros somos hijos de Dios que queremos obedecer a Dios, debemos entender que cada palabra que hay en la Biblia es para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. Entréguense a Dios completamente. ¿Qué es completamente? O sea, todo. Es todo. ¿No será, por ahí me sale luego de repente, vale, ¿no será que nada más quiere esto de mi vida? Pues quiero decirle que no. Dios quiere todo, vale. Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Completamente, porque su vida se ha renovado. ¿Cuántos renovados hay en este lugar? Oiga, nosotros ya somos renovados, por eso somos la iglesia Restauración y Vida Familiar, porque para eso Dios nos ha llamado, porque una vez estábamos nosotros quebrados, estábamos nosotros ahí cansados, estábamos nosotros ahí desesperados. A lo mejor parecíamos de los que salieron en la fotografía ahí en la de primera diapositiva, estábamos ahí mal, ¿no es cierto? Todos no sabíamos ni para dónde irnos. Pero ¿qué cree? Que el Señor un buen día dijo, ya es tiempo de que te restaures y que te renueves. Y aquí hay muchos renovados, hay muchos restaurados. En este lugar el Señor los ha restaurado, los ha renovado, les ha dado nueva vida. Y la palabra de Dios dice que nuevas son cada día las misericordias. Si el cuerpo se cansa, el cuerpo sí se vuelve viejo, pero ¿qué cree? El espíritu se va renovando, dice la palabra. Y entonces nosotros somos de los renovados, ¿verdad que sí? Ahí en casita, ustedes deben ser de los renovados, porque así de esa manera podemos entregarnos completamente a Dios, completamente, ¿sí? Si yo todavía estoy así como que soy muy limitado para entregarle a Dios, todavía siento como que no le debo de entregar todo a Dios, es que todavía me falta entonces renovarme y restaurarme. Todavía no me he restaurado y todavía no me he renovado, como dice la palabra. Y necesito hacerlo primero para poder entonces entregarle todo completamente a Dios. Que todo su cuerpo, vea, todo su cuerpo sea un instrumento para hacer lo justo para la gloria de Dios. Y cuando usted va y bendice, y cuando usted va y da la palabra, y cuando usted va y ayuda a alguien, y cuando usted va y es de bendición, quiero decirle que usted es un instrumento en las manos de Dios. Y el Señor dice, bien hijo, bien hija, así es como quiero que vivas en esta tierra. Para eso yo te creé, yo te hice. Pero antes el Señor renueva, ¿no es cierto? Antes el Señor restaura. No puede ser de otra manera.
No puede ser que alguien de repente que apenas está queriendo conocer al Señor diga, yo voy a entregarme completamente a Dios porque necesito una renovación, una restauración, y para eso está la congregación. Entonces, ¿cómo dice la palabra que me tengo que entregar a Dios? Completamente. Todo. Usted debe de poner todo en las manos de Dios. Todo, lo que es su vida y lo que usted tiene, porque a final de cuentas lo que usted tiene, Dios se lo dio. De gracia yo recibo y también doy de gracia, porque Dios me lo dio. En Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12, dice la palabra, esto es lo que el Señor tu Dios te pide que hagas. Una vez que entonces yo fui renovado, yo fui restaurado ya por el poder de Dios, por el amor de Dios, y entonces ya estoy entregándole a Dios todo completamente para no estar desperdiciando mi vida en otras cosas y no estar pensando en otras cosas. Esto es lo que el Señor dice que nos pide. Respeta al Señor. ¿Sí saben lo que es respeto? Sí lo saben. Y a veces somos no tan respetuosos con el Señor. El Señor nos habla, ¿no es cierto? El Señor nos habla y nos volteamos. ¿Qué pasa si ahorita alguien le quiere hablar y usted le voltea la cabeza? ¿Verdad que se siente feo? Ya ni siquiera quiero hacer la ilustración, nada más con imaginarse. ¿O le ha pasado que alguien está hablándole y de repente voltean a otro lado, ignoran, y usted se queda así como, oye, te estoy hablando, ¿qué pasó? ¿Por qué eres tan irrespetuoso? ¿No es cierto? Oiga, quiero decirle que este es un punto importante en nuestra vida. Si realmente yo quiero entregarle todo completamente a Dios, lo primero que tengo que hacer es ponerle atención a Dios. O sea, toda mi atención se la tengo que dedicar a Dios. Toda. Y mi hermana Rosy decía hace un rato, haciendo lo que esté haciendo, yo puedo estar orando. Eso precisamente es lo que quiere Dios, que no perdamos de vista la presencia de Dios, porque Dios nos permite hacer muchas cosas con mucha sabiduría, ¿sí? Pero lo que a Dios no le agrada es que nosotros nos distraigamos en otras cosas y que Él nos está hablando, porque Él nos habla todo el tiempo. ¿Sí sabe usted eso? Que nos habla todo el tiempo, nos habla en los sueños, nos habla en la palabra, nos habla por medio de un hermano, nos habla por un acontecimiento, nos habla por algo que está pasando. Dios nos está hablando, lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos, no lo atendemos. Y este es uno de los puntos que pide Dios en Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. Esto es lo que el Señor Adonai, tu Dios, tu Elohim, te pide que hagas. Respeta a tu Adonai y haz lo que te ha mandado. Y esto pues tiene que ver con que nos esforcemos para eso, ¿sí? Porque primero tengo que atender al Señor, respetar al Señor poniéndole atención, y después ejecutar lo que Él nos ha mandado. Y luego nos pide otra cosa: ámalo. ¿Cuántos aman a Dios? Porque sabemos también lo que significa el amor y también lo hemos practicado, ¿no es cierto? No, es que yo no conozco qué es amar. No, si usted sabe qué es amar, ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado, ya lo hemos dicho. Y después dice, sirve, fíjense, respeta, haz, ámalo y sirve al Señor tu Dios. ¿Cómo lo tienes que servir? Con todo tu ser. Y todo tu ser significa espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser. Por eso es que estamos hablando del primer punto. Una de las consideraciones para no desperdiciar nuestra vida en esta tierra es que nosotros necesitamos hacer esto: respetar al Señor, hacer lo que nos manda, amarlo con todo nuestro corazón, servirlo a Él con todo nuestro ser. Esto, hermanos amados, esto si lo empezamos a hacer,
ya no nos va a permitir estarnos distrayendo en las cosas que el mundo ofrece. Pero es esfuerzo, porque saliendo de aquí, a muchos se les va a olvidar este pasaje, Deuteronomio capítulo 10, versículo 2, porque esto se trata de esfuerzo. Se trata de que yo en este momento tengo que estar pensando, Señor, ya me estás dando este pasaje, quiero aprendérmelo. Cuando yo les dejo a memorizar un pasaje, a reflexionar, es precisamente para que ya lo hagan propio y después lo empiecen a desarrollar en su vida. No es para que, me lo voy a preguntar el domingo, nada más para el domingo me lo voy a aprender. Oiga, no, acuérdense que nuestra vida cristiana no es a la ligera, no es tomar las cosas a la ligera. Es que verdaderamente la palabra de Dios nos va a ayudar. Es que verdaderamente la palabra de Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Pero necesitamos esforzarnos. Así que apunte bien este pasaje para que usted lo tenga en su corazón y diga, para servir a Dios, ¿cómo tengo que hacerlo? Bueno, pues con todo. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Y ahí está la palabra, y ahí está. ¿Qué es y cómo lo tiene que hacer? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que es uno de los libros de la Torá. Que si entendemos la Torá, entendemos todo lo demás. Mateo capítulo 6, versículo 24, nos habla ya en el nuevo pacto, nos habla ya nuestro Señor, nuestro Yahshua, nos habla acerca de servir correctamente. Porque no podemos servir ¿a qué? A dos amos. Nadie puede servir a dos amos, a dos señores, a dos quirios. Pues va a menospreciar a uno y va a amar al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Así que no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Platicábamos ayer, hermano Narciso, ¿verdad? Qué hermoso es conocer de Dios y tener paz en nuestro corazón, aunque no tengamos dinero. Hay gente que tiene riquezas, pero no tiene paz y no puede dormir y no puede estar. Y todo el tiempo se la pasa mal físicamente. Pero nosotros, amados hermanos, dice la palabra, que no estamos sirviendo por amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, acuérdese bien eso. Si usted sirve a Dios, sírvalo de corazón, no espere recibir nada a cambio, no espere decir, no, ya el día de mañana voy a ser una persona rica de mucho dinero porque estoy sirviendo a Dios y Dios es el dueño del oro y de la plata. No piense así. No piense así, porque Dios al que quiere le da. Y al que no, simplemente lo deja tal como está. El que quiere, dice Dios, yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Es buscar agradarle y servirle a Él con todo el corazón, sin esperar nada. Es más, usted tiene que desprenderse muchas veces de lo que usted tiene para bendecir a los otros. Y con eso quiero decirle que usted está haciendo la voluntad del Padre. Usted está haciendo con su vida algo muy bueno y que a Dios le agrada. Entonces usted no puede servir a dos amos. Usted no puede estar aquí en este lugar sirviendo a Dios y queriendo estar comprando el billete de la lotería para ver si se saca los millones. Usted no puede estar pensando así de esa manera. Porque Dios jamás lo va a dejar sin comer. Dios le va a proveer todo lo necesario cuando cada uno de nosotros esté haciendo de nuestra vida, esté haciendo lo mejor para Él. Así que Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Debemos servir a nuestro Dios, a nuestro Yahshua, a nuestro Elohim, a nuestro Yahweh con todo el corazón, ¿sí? Para que entonces estemos haciendo algo bueno aquí en esta vida. No desperdicies tu vida en cosas vanas. Proverbios 3:6. En todo lo que hagas, fíjense, en todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. Él te guiará y el éxito coronará tu esfuerzo. Reina Valera, ahí, creo que la tiene usted, hermana. Reina Valera.
La agarré, mire, la agarré, no sé, abusada, hermana, porque como líder usted tiene que estar ahí firme. Proverbios 3:6. Reina Valera fuerte. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Así nada más dice. Sí. Muy bien. En esta palabra, esta versión está en libre, versión libre. Y en la versión PDT, la verde, esta que tenemos, vamos a leerla, Proverbios 3:6. Dice, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. En esta versión, nueva versión libre. Él te guiará y el éxito coronará tu esfuerzo. Así que entonces se está dando cuenta que esta es una de las consideraciones que Dios nos enseña en su palabra acerca de cómo tenemos que invertir nuestra vida. Ya no desperdiciar lo que nos queda de vida. Entonces, número uno, ¿qué quiere Dios de mi vida? Quiere toda mi vida, completamente. Ahora, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para entregarle toda mi vida, para entregarle completamente mi vida al Señor? ¿Qué se requiere? Mira, Frida, lo que van a dar. Y no nos pusimos de acuerdo. Pues le digo que Dios es perfecto. Y eso lo vi, lo alcancé a ver apenas. Entonces, ¿qué se requiere para que nosotros podamos entregarle al Señor completamente nuestra vida y que nos vaya bien y que tengamos éxito y que nuestro Dios prospere nuestro camino? ¿Qué se requiere? Disciplina. Y eso es lo que a muchos no les gusta. No les gusta la disciplina. No. Ya empezamos, pues ¿qué, la escuelita o qué? Hermanos, sin disciplina no vamos a llegar a ningún lado. Sin disciplina no avanzamos nada. Debe haber disciplina en la forma de vida de cada uno. No le estoy diciendo que seamos disciplinados como congregación, que eso se va a dar cuando cada uno sea disciplinado en su propia vida. Cuando cada uno sea disciplinado en su casa, sea disciplinado en su trabajo, sea disciplinado en sus estudios, cuando cada uno sea disciplinado en donde está haciendo alguna labor, alguna actividad, fíjense que a partir de ahí nos unimos aquí en la iglesia y no voy a tener que estarles diciendo, oiga, sea disciplinado, ¿no? Porque usted ya lo trae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que quitarnos esos moldes viejos que traíamos antes, ¿no? De ser indisciplinados, de ser rebeldes, de ser desobedientes, todo eso que traíamos antes, y entonces tumbar, quebrar todo eso y empezar a tener una disciplina personal, individual, para poder entregarle al Señor todo. De otra manera, así como si no estás renovado y no estás restaurado, no puedes entregarle al Señor nada. La disciplina es una parte muy importante para que podamos agradar a Dios y servirle con todo el corazón. Y 1 Timoteo capítulo 4:7 lo dice muy claro. Lo dice muy claro, más bien disciplínate. Porque Timoteo, ¿sabe qué? Que Timoteo era un hombre que le gustaba mucho ejercitar su cuerpo. Era un hombre que le gustaba ir al gimnasio y ejercitar su cuerpo. ¿Es malo ejercitar su cuerpo? ¿Es malo que usted esté bien? Que esté bien hermosa, bien bonita, que esté bien guapo, bien sano en su cuerpo. ¿Es malo eso? No es malo. No es malo, es más, si tiene chance ahí, cómprese unas pesitas para que tenga buen brazo a los hombres. Las mujeres, pues, ¿una faja? ¿Qué? Ya sabía que iba a contestar, vale, pues me quedé callado. Ahí vale contigo. Entonces, ¿qué dice? Más bien disciplínate a ti mismo para la ¿qué?
Oye, Timoteo, deja de hacer tanto ejercicio físico, porque eso no te conviene. Eso nada más así como que te hace ver bien. Y está bien que te haga ver bien. Pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo, decía Pablo, porque a lo mejor Pablo estaba gordito, así, no tenía tiempo de hacer ejercicio. Y a lo mejor yo te recomiendo que te ejercites como yo me estoy ejercitando. ¿En qué? En la piedad. Y para eso Pablo se las gastaba muy bien. Entonces le estaba dando ese consejo a Timoteo. Disciplínate, Pablo, Timoteo, a ti mismo para la piedad. No le está diciendo, disciplina a la iglesia. No, Pablo sí le dio unos consejos a Timoteo. Dice, sí, tienes que arreglar, tienes que estar ahí al pendiente para que se organice la iglesia, para que nadie se salga de su lugar, todo eso. Pero Pablo a Timoteo le dice, disciplínate a ti mismo. O sea, primero tú disciplínate. Oiga, yo no puedo disciplinar a la iglesia si yo antes no me disciplino. Un papá no puede disciplinar a sus hijos si antes no se disciplina a sí mismo. Y ahí van otra vez los rocazos de la semana pasada. Pero es que es la verdad, hermanos. ¿Saben ustedes que tenemos que estar siempre diciendo la verdad para que se incruste en nuestro corazón y entendamos que esto es lo que Dios quiere? Si una verdad que es mentira la dicen varias veces, mucha gente la cree, pues entonces yo les voy a estar hablando de la palabra para que la crean, y esta sí es la verdad, es la neta del planeta, como dicen los chavos. Entonces sí es importante que el varón, el hombre, se discipline primero antes de querer disciplinar a la mujer y a los hijos. Porque es en base a qué, a ejemplo. ¿Cómo me quieres disciplinar si tú estás peor en este aspecto que me estás diciendo? ¿Sí? A ver, acomoda tu cuarto, hijo, y acomoda. Y pues uno también tendría que ayudar a que el cuarto de donde está el matrimonio esté limpio, esté arreglado, ¿no es cierto? Entonces, disciplínate primero tú. ¿De manera que? Individual. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Y después vas a poder ayudar a los demás a ser disciplinados. Más bien, dice, ocupa tu tiempo. Continúa diciendo la palabra en el versículo 7 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Más bien, ocupa tu tiempo y ocupa tu energía ejercitándote para estar espiritualmente en forma. Oye, qué bonito se entiende, ¿verdad? Esta es la versión, se llama la nueva versión libre, nueva versión. Entonces, más bien dice, ocupa tu tiempo y energía ejercitándote para estar espiritualmente en forma. O sea que sí necesitamos ejercitarnos en lo espiritual. Sí necesitamos ejercitarnos en buenos hábitos, en buenas morales, en buenos valores. ¿Verdad que sí? Entonces Pablo está hablando de una manera muy sabia, pero muy sabia a Timoteo. Ocupa tu tiempo y tu energía ejercitándote para estar espiritualmente en forma. No le dijo Pablo, deja de hacer ejercicio, no le dijo eso. Le dijo, más bien yo te aconsejo que, te enfoques, que tu vida no la desperdicies más en ejercitar tu cuerpo, porque al final de cuentas pues no vale nada eso. Pero si te ejercitas en lo espiritual, eso te va a ayudar mucho para seguir levantando a esta iglesia, porque Pablo era un pastor, Timoteo era un pastor que había puesto Pablo. Entonces le está dando ese consejo sabio. El buen Pablo era un jajamín tremendo. ¿Sí? Él había estudiado las escrituras y la ley de una manera bien hermosa, bien tremenda. Despojémonos, dice Hebreos 12, capítulo 1, en la segunda parte, despojémonos de todo peso que nos retiene. Ese peso que muchas veces nosotros le damos mucha importancia, ese es el peso de la exagerada preocupación de la que nos tenemos que despojar. En especial dice, despójate de ese peso del pecado. Cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando todavía no estamos
todavía no estamos completamente limpios porque todavía hay pecados ahí en nuestras vidas, ese es un peso que nos asedia y que nos retiene para poder buscar ser de bendición, para buscar no desperdiciar nuestra vida. Dice, despójate de todo ese peso que te retiene, en especial del pecado que con tanta facilidad estorba nuestro progreso. Y ustedes ven que de repente van así, miren, van en progreso, van en su vida, y de repente hay algo ahí que los, como el elevador, ¿no? Van subiendo y de repente ustedes van al quinto, pero de repente en el segundo piso ya se quedaron ahí. Dije, yo quería subir al 5, pero no, ahí se quedaron en el segundo. El punto que la vida espiritual muchas veces también así el Señor nos hace. Dice, a ver, ¿quieres subir más? Primero tienes que ver qué es lo que está pasando con tu vida. ¿Qué está sucediendo con tu vida? Hay un pecado ahí que no has soltado. Y ahora quiero decirles que luego de repente esos dolorcitos que tenemos en nuestro cuerpo, esos dolorcitos que a veces son inexplicables, es porque algo por ahí tenemos que corregir. Y sí, tenemos la autoridad para reprender, pero también hay que ver cómo estamos. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Estamos desperdiciando probablemente una parte de nuestras vidas en algo que no tiene mucha importancia para Dios, y le hemos dado prioridad a eso. Entonces hay que despojarnos de todo eso, de todo ese peso, porque no nos va a dejar avanzar. Si ustedes quieren seguir avanzando hasta donde el Señor ya ha determinado que van a llegar, bueno, pues tenemos que quitar todo eso. Quítense ese peso que les asedia. ¿Sí? Muchas veces las enfermedades, los dolores y todo lo que traemos no es porque a lo mejor nos hemos descuidado de que no comemos bien, de que no nos vitaminamos bien. No, muchas veces esos dolores es porque hay un pecado ahí que no hemos querido corregir. Sobre todo esa cuestión de no perdonar. Cuando no hemos querido perdonar, cuando todavía hay cierto rencor y odio en nuestras vidas, de verdad que nos está estorbando para seguir avanzando en ese andar espiritual a donde quiere llevarnos el Señor. Así que tomen en cuenta eso, porque no desperdicien su vida. Miren, si no, toda esa carga, todo ese peso, todo ese pecado, vean a dónde va a llegar. De repente dicen, ¡yeah! Y entonces, ¿y ahora por qué? Porque hay tanto pecado ahí, tanto peso. Así como que de repente, pobre burrito, ¿no? Me lo cargaron demasiado. Y dijo, ¡yepa! ¿Qué pasó aquí? Pero ¿qué es lo que sucede? Nos pasa a nosotros, hermano. Un pecado lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, y de repente estamos cargadísimos. Y miren, ya no podemos avanzar. Ya no podemos avanzar, ya no hay progreso. Lo dice ahí Hebreos, ya no hay progreso. Entonces es importante que empecemos a saber qué es lo que nos está estorbando para seguir avanzando y no desperdiciar nuestra vida, porque a veces hasta se queda el círculo vicioso ahí en nuestra vida. Creemos que así debemos vivir, ¿sí? Creemos que así debemos estar. El burrito ha de haber dicho, pues no sé, yo quería avanzar, ya no, pues aquí me quedo. Y así hay muchos. ¿Qué pasó, Frida? Concreta la pregunta. Ok, apúntala ahí, porque en cortito vamos a platicarla. En cortito te contesto. Está muy bien que tengas ahí esas dudas. Si tienen dudas, acuérdense, ahí apúntenla. Nada más que yo necesito continuar con mi prédica. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí en este acontecer? Marta, por su parte, dice que se sentía ¿cómo? Abrumada. ¿Por qué se sentía abrumada Marta? Sí, porque estaba cargada en otras cosas, estaba pensando en otras cosas.
Ustedes y yo a veces pensamos en otras cosas y nos cargamos tanto y descuidamos como aquel que Jesús le dijo, ven, sal de la barca. Y entonces aquel empezó a salir de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Y, sí, ven, hasta donde yo estoy. No le perdía la mirada a Jesús y seguía. Pero ¿qué cree? Que de repente por ahí se oyó una ola que rompió y volteó así como diciendo, ¿qué pasó ahí? Ya perdió de vista, ¿sí? Se fijó más en otras cosas que en aquel que lo podía llevar a ver cosas más grandes y extraordinarias. Porque ellos vieron cosas grandes y extraordinarias, me refiero a los discípulos de Jesús, pero ellos pudieron ver más todavía. Pero ¿sabían que ellos también tenían mucha falta de fe? ¿Sabían que ellos también, al estar ahí con Jesús, muchas cosas les falló? Entre esas era eso, que se sentían luego muchas veces abrumados por otras cosas y no entendían lo que hacía Jesús. De repente Jesús pasa por donde estaba el cobrador de impuestos y dice, a ver tú, sígueme. Y todos se quedan sorprendidos. ¿Cómo? Si este es bien tranza. ¿Cómo lo ya estás llamando para que sea como no? Pues sí, sígueme. Y muchas veces no entendemos que el perderle la mirada al Señor nos estamos distrayendo completamente. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho ¿qué? Y hay muchas Martas, lo he dicho muchas veces en esta congregación, hay muchas Martas que están abrumadas. En otra versión dice que están afanadas, se afanan. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿No te importa? Dile que me ayude. Oye, Marta estaba bien enojada, O sea, aparte de que estaba bien abrumada, bien preocupada, bien afanada, estaba enojada. O sea, ¿no se le acumularon ahí muchos pecados? Por eso le digo, un pecado lleva a otro pecado, así como la mentira. Una mentira te lleva a otra, y si no paras la mentira en seco, se va como hila, como hebra de hilo, se va. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto es lo que sucedió. Estaba tan abrumada, estaba tan llena de... ¿Ustedes creen que no tenía rencor sobre su hermana? ¿Ustedes creen que Marta no estaba así como que envidiosa de su hermana? O sea, muchas cosas. Porque una lleva a la otra y se cargan. ¿Qué está haciendo John allá afuera? No, ¿quién está allá afuera? El Paco, perdón. De repente pensé que estabas allá, John. Perdón. Estás inquieta, le dice, estás inquieta y estás preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor. ¿Eso está en dónde? Lucas capítulo 10, versículos 40 al 42. Amén. Ya voy a terminar. Filipenses 2:13. Hoy sí fueron muchas citas. Dios siempre obra en ustedes para motivarlos y hacerlos capaces de obedecer su propio propósito. Filipenses 2:13. Pero ¿cómo vamos a saber que lo que me está diciendo el Señor es para mi bien? Pues tengo que meterme a estudiar la palabra. Tengo que escuchar a hombres y mujeres que tengan la sabiduría de enseñarme la palabra. Dios siempre va a obrar en cada uno de ustedes para motivarlos siempre y hacerlos capaces de obedecer su propio propósito. ¿El propio propósito de quién? De Dios. ¿Ok? ¿Ya lo apuntaron? Filipenses 2:13. Ahora, ¿qué quiere Dios de mi vida? Ya lo vimos. ¿Qué se requiere? Ya lo vimos. Y número 3, ¿por qué habría yo de hacer todo esto que me están pidiendo hacer? ¿Por qué habría yo de hacerlo? ¿Nada más porque lo dice el pastor? ¿O nada más porque lo está comentando? ¿O por qué? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Entonces,
retomamos. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Completamente todo, toda mi vida. ¿Qué se requiere? Ya vimos, mucho esfuerzo, disciplina, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa disciplina? Y número 3, ¿por qué habría de hacer todo esto? Simple y sencillamente por la cruz. El sacrificio de nuestro Señor nos tiene que llenar, nos tiene que motivar, ¿sí? Nos tiene que impactar para poder querer hacer las cosas y agradar a Dios y no desperdiciar nuestra vida. Ya no desperdicien su vida gritándole a los niños, mejor háblenle bien. Jovencitos, jovencitos, no desperdicien su vida desobedeciendo a sus papás. Sí, porque los jovencitos dicen, ya ves, sí, pastor, dígale que no me grite, dígale que no. No, pero también los jovencitos luego también se pasan. ¿Sí? Exasperan. Ahora sí que en vez de que los papás exasperan a los jóvenes exasperan a los papás. Ya te dije una, ya te dije 2, ya te dije 3, ya hasta parece que estoy lo de la piñata. O sea, ¿hasta cuándo tienes que obedecer? ¿Hasta cuándo? Y si ustedes son padres sabios, le van a decir, mira, así te cuente hasta 1000, de todos modos lo tienes que hacer. O sea, no es de que aunque cuente... Si quieren llevar a ese pequeño a clase, por favor. Hay escuela de niños para que... Sí, para que saque ahí su energía. Ok, entonces, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque la cruz es algo que debo de tener en mi vida, en mi corazón. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y Él murió por todos. No murió por algunos. Por eso le digo que Dios Padre dio a su Hijo completamente para que tú y yo fuéramos salvos, nos salvara de nuestros pecados. Y Jesús dijo, yo me voy a entregar, yo me voy a dar, nadie me entrega, yo solito me entrego a morir por los pecados de la humanidad. Y Él murió, dice, ¿por quién? Por todos, para que los que viven, ahí está subrayado, ya no vivan ¿para qué? Para sí mismos. Entonces los que somos de Cristo ya no tendremos que vivir para nosotros mismos, tendremos que vivir para Dios, para el Señor, sino para Él, que murió por ellos y fue resucitado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que hago, lo hago en el poder de Él. Ya no vivo yo. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Para qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo debo hacer? Porque Él ya lo hizo primero por cada uno de nosotros. Porque voy a entender perfectamente que Él ya murió por cada uno de nosotros. Pero ¿qué cree? Que no se quedó en la tumba. Él fue resucitado. Y ahorita está a la diestra del Padre. Y está intercediendo por todos los que estamos aquí y por todos los que lo aman. Y los protege y los ayuda. Entonces, esto es algo que debemos entender también. ¿Por qué debo hacer que mi vida sea de bendición y no sea una vida desperdiciada en esta tierra? Usted cuando compra un aparato, usted cuando compra un artefacto, ¿verdad que le trata de sacar el mejor provecho? Bueno, no vamos lejos, los que son fanáticos de los celulares y que están a cada rato, ya salió el nuevo y que ya y que ya el otro, ¿no tratan de sacarle el mejor provecho a ese aparato? No, y es que este tiene ya más gigas, ¿no? Y es que este tiene una cámara triple, cuádruple y quíntuple, ¿no? Y no, esto está, y hay que sacarle el mejor provecho. Por eso lo compran. ¿Sabe?
nuestro Dios quiere sacar el mejor provecho de cada uno de nosotros. Él no quiere que desperdiciemos nada de los talentos, de las habilidades y de los dones que Él nos ha dado. Él quiere sacar el mejor provecho de cada uno de nosotros. Y no quiere que desperdiciemos nuestra vida. Pero pues para eso, hermanos, para eso necesitamos esforzarnos, tener disciplina y amar a Dios completamente. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: gracias a la sangre de su Hijo, gracias a la sangre de Jesús, tenemos la liberación de los pecados. Dios nos desborda con su generosidad y perdona nuestros fracasos. O sea, ¿qué quiere decir esta palabra? Que Dios te ama, Dios nos ama tal como son. Es que yo soy una persona que, no sabe, yo cometo muchos errores, yo soy muy imprudente, yo esto, yo lo otro, y usted puede enumerar muchas cosas, pues quiero decirle que Dios lo ama así, y lo ama con un amor eterno, un amor ágape, ¿verdad, Paco? ¿Verdad que es con un amor ágape? No es con un amor eros o un amor filial como el que nosotros tenemos, sino es un amor ágape, es un amor desinteresado. Dios dice: yo te amo tal como eres, así, con tus defectos, con tus fallas, con tus fracasos. Has intentado 1, 2, 3 veces y has fracasado, así te amo. Sigue intentando, porque tarde que temprano, si me tomas en cuenta a mí, vas a tener la victoria y vas a tener el éxito. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que depender de Dios. ¿Sí? Por eso esa palabra, gracias a la sangre de su Hijo, tenemos la liberación de los pecados. ¿Cuántos han muerto, han vivido y han dejado muertos los pecados en sus vidas? De verdad, hermanos, el pecado nos estorba para seguir avanzando. Una pequeña mentirita, un pequeño chantaje, ¿sí? Un pequeño defraudo, con eso tenemos para que no sigamos avanzando en nuestra vida con el Señor. Hermanos y hermanas, dice Pablo, hermanos y hermanas, en vista de todo lo que tenemos en común por la misericordia de Dios, les animo, dice Pablo, les animo a que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, dedicados a Dios y agradables a Él. Romanos capítulo 12, versículo 1, y quiero leérselos también en esta versión. Romanos 12, 1 dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Esta clase de adoración, el entregarse en sacrificio vivo. Ahora, ¿saben ustedes que las ofrendas que se hacían antes, que se hacía la ofrenda de un corderito, se hacía la ofrenda y agarraban al animalito en el antiguo pacto, lo degollaban, su sangre la vertían, y bueno, esos sacrificios que se hacían para el perdón de los pecados de ese pueblo en aquel tiempo, ¿sí? Ya la vida de Jesucristo completamente se acabó ese sacrificio. Ya no hay otro sacrificio. Allá en Israel ya no hacen eso. Ahora el sacrificio máximo fue Jesús. Y acuérdense que fue derramada la sangre de Jesús, ¿no es cierto? Derramó su sangre en el madero, le enterraron una lanza, le clavaron unos clavos en las manos, en los pies, le pusieron una corona de espinas que, dicho sea de paso, no crean que fueron espinitas así, de las espinitas que hay aquí. Las espinas que hay allá en el oriente eran espinas así grandísimas. Dice la palabra, de acuerdo en Isaías, que le atravesaban los ojos esas espinas cuando se la clavaron. O sea, lo que Jesús sufrió, un ser humano normal no lo podría haber resistido. Y Él, como Dios, se aferró a no ser igual a Dios por amor a ti y por amor a mí, y aguantó todo.
Y esa sangre que derramó en el Via Crucis, yendo al Calvario, a la cruz del Calvario, esa sangre derramada, esa es la que nos limpia, es la que habla esta palabra, es la que nos limpia de todo pecado. Entonces yo le pregunto, ahora su vida y mi vida debe ser un sacrificio santo y agradable a Él. Ahora usted ya no tiene que venir con su animalito y decirle, ay, ¿para qué? No, Jesús ya lo hizo. Pero ahora es su vida libre de pecado, ¿sí? Limpios, consagrados a Dios, para que entonces hagamos sonreír a Dios y Él se sienta bien con cada uno de nosotros. Aún así, fíjense, si ustedes no quieren limpiarse, no quieren purificarse o les cuesta trabajo, aún así dice el Señor, aunque tú eres fiel, yo permanezco fiel y te sigo amando. Es el fiel amor de Dios. Pero si con trabajos el justo se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Dice la palabra. Por eso que en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos ya no desperdiciar nuestras vidas. Necesitamos entender que le debemos entregar al Señor. Dice, ofrezcan sus cuerpos, dice aquí, como sacrificio vivo, dedicados a Dios y agradables a Él. Romanos 12:1. Segunda de Corintios 6:1. Les suplicamos no despilfarren. ¿Sí saben lo que es despilfarrar? ¿Sí? Les suplicamos no despilfarren nada de esta maravillosa vida que Dios nos ha dado. No despilfarren nada de lo que Dios les ha dado. Sean buenos administradores. ¿Han oído de atletas, de deportistas, de famosos, de cantantes que han despilfarrado su dinero y ahorita no tienen nada? Porque creyeron que todo el tiempo iban a tener. Ustedes y yo tenemos de parte de Dios este consejo: no despilfarremos nada de esta maravillosa vida que Dios nos ha dado. No la despilfarren. Al contrario, que su vida sea de bendición a muchas vidas. Habacuc 3:2 del Antiguo Pacto. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado, me dejan impresionado, decía Habacuc. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. Esa fama que el Señor tenía de tanto milagro que hacía, y que muchos pueblos en aquel tiempo le tenían miedo, inclusive al pueblo de Israel, hoy en día sigue pasando. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos decirle: Señor, que esas maravillas, esos milagros, esos prodigios que hiciste hace más de 2000 años continúen. Por eso es que cuando usted está enferma, el Señor lo puede sanar sin necesidad de medicina. Porque el poder de Dios es muy grande. El poder de Dios es demasiado grande. Los mismos milagros que hizo hace más de 2000 años, los sigue haciendo. Solamente se requiere fe, que nosotros le creamos a Dios. Porque dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, Él no cambia para nada. ¿Sí? Y lo que Él ha prometido con tu vida, lo que Él ha prometido con mi vida, se va a cumplir tarde que temprano. La única cosa es que Dios dice: no desperdicies tu vida y sé de bendición. Para recordar, para memorizar, para que lo tomen en cuenta, hermanos, ahí en su corazón, ya para terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Nuevamente Pablo hablando ahí. Parece que dicen que Pablo escribió ahí algo de Hebreos, pero puede que sea otro siervo de Dios. Dice: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso, en los años que nos quedan de vida, yo pregunto, ¿alguno de ustedes sabe cuánto tiempo va a vivir? ¿Verdad que Dios tiene ese control? Dios tiene ese control. Decía un dicho, ¿verdad, hermana Lupita? Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas.
O sea, ahorita con todo lo que estamos viviendo de la pandemia y que conocemos a amigos, a compañeros, a familiares que de repente pues están sufriendo la pérdida, ¿no? De un ser querido, pues la verdad es que todos, tarde que temprano, vamos a morir, sea por la pandemia, o por este bicho, o sea por otra cosa. Pero aquí lo importante que es poner nuestras vidas al servicio de Dios y que nuestra vida no sea desperdiciada en las manos de Dios, porque ustedes son instrumentos en las manos de Dios. Todas esas personas que están a nuestro alrededor como testigos, por eso en los años que nos quedan de vida debemos dejar de ¿qué? Debemos dejar de pecar. Debemos dejar de pecar. Ese es el secreto, hermanos. Debemos dejar de pecar y dejar también de lado lo que nos estorba para vivir confiando totalmente en Dios. Si vivimos confiando totalmente en Dios, hermano, vamos a poder vivir en paz. Acuérdense que el temor y el miedo ahorita paraliza a mucha gente. Y si no estaban enfermas, el miedo y el temor los enferma. Pero nosotros no somos de los que tenemos miedo, nosotros no somos de los que tenemos temor, nosotros somos de los que confiamos totalmente en Dios, porque la vida es como una carrera y el pecado es como un estorbo que se nos enreda en los pies y no nos deja correr. Despojémonos de todo peso que nos asedia, de todo pecado, para que sigamos corriendo esa carrera que ya empezamos. Por eso es que ustedes y yo necesitamos saber que los propósitos de Dios a cada una de nuestras vidas se van a cumplir. Lo que Dios ya determinó en cada uno de ustedes se va a cumplir, tarde que temprano se va a cumplir. Así que lo mejor es vivir una vida totalmente confiando en Dios y tener la paz y la tranquilidad y la fortaleza, vivir en disciplina, ¿sí? Para que entonces seamos de bendición a las demás personas. Hay mucha gente que necesita una oración de nosotros, ¿sí? Que necesitan que alguien sepa que está orando por ellos, ¿sí? En alguna ocasión, en una reunión que tuvimos ahí de los maestros, un profesor pidió que yo expresara algo y les dije: yo seguiré orando por todos ustedes porque son mis compañeros de trabajo y tengan por seguro que seguiré orando por ustedes. Que Dios los cuide, que Dios los proteja, a ellos y a sus familias. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que invertir, ¿sí? Y cuando tengamos oportunidad de compartirles la palabra, lo hagamos sin temor, sin miedo, sabiendo quién nos respalda. Amén. Póngase un poquito de pie, por favor. Estire sus pies, no pierda el momento. Quiero orar por sus vidas, quiero pedirle a Dios que realmente estén en las manos de Él. Tenemos unos invitados, ¿verdad? Gloria a Dios. Allí en casita, espero pues que el Señor esté hablando a sus vidas y vamos a orar juntos. Vamos a orar para que el Señor nos pueda seguir protegiendo y seguir bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora. Así que pongan su vida en manos de Dios en este momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes en el aspecto de la disciplina espiritual, que podamos ejercitarnos, Señor, en las cosas que a ti te agradan, Señor, y que no desperdiciemos nuestras vidas en cosas que no valen la pena, Padre. Hay mucho que hacer en esta tierra, hay mucho que hacer en este mundo, hay muchas personas, Señor, que están pasando por necesidad, porque no tienen esperanza, están desesperados, están angustiados, Señor. Pues que sepan, Padre, que sepan que nosotros pueden encontrar ese apoyo, Señor, que sean ellos conociéndote tal como eres,
porque tu amor es inmenso, tu amor es grande, es eterno. Así que Dios, yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en este lugar. Yo pongo sus vidas en tus manos y ruego, Padre, ruego que en sus hogares haya paz, haya tranquilidad y sobre todo, Señor, que tengan la confianza en ti, de que tú tienes el control de cada vida y de cada situación. Yo bendigo a las familias que están aquí presentes, bendigo a las familias que nos están viendo ahí por Face, bendigo, Señor, sus hogares, bendigo, Padre, el que la entrada y la salida que ellos tengan, Señor, sea de bendición. Cuídalos, Padre, guárdalos, protégelos, Padre, y que esta palabra nos haya hecho reflexionar acerca de no desperdiciar nuestra vida, sino que nuestra vida sea de bendición a muchos. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos realmente saben que tenemos un Dios grande y maravilloso? Y que le vamos a confesar cuánto creemos en Él. Aleluya, Señor bendito. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor, porque solo tú fuiste capaz de morir por cada uno de nosotros y perdonar nuestros pecados.
Por eso hoy te alabamos y te decimos: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dile: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. A los que hoy pudieron estar aquí, a los que hoy, Señor, pudieron congregarse, yo te pido, Señor, que guardes sus vidas, sus corazones, que tu protección, tu ayuda, tu pronto socorro esté en cada uno de ellos, Padre. Que puedan vivir vidas sanas, vidas en armonía como familia, Señor, porque yo sé que amas a las familias. Así que, Dios, por favor, bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas aquí presentes. Bendecimos en esta hora de manera especial a los invitados que hoy llegaron, que hoy están ahí, aquí entre nosotros. Los bendecimos, Señor. Por favor, guarda sus vidas, guarda sus corazones. Que seas tú, Señor, protegiendo siempre, Señor, cada paso que ellos den. Que seas tú bendiciendo, Señor, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y sé que les has hablado también en sus vidas, a sus corazones. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, porque tú lo mereces, porque tú eres grande y poderoso, porque no hay nadie como tú, Señor. Aleluya, 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 bendito Dios. Gracias, gracias, bendito Padre. Amén, aleluya, amén. Tenemos un Dios hermoso y maravilloso. Gracias ahí, saludos y bendiciones ahí a los hermanos. Nos despedimos de ellos, de la transmisión. Que Dios me los bendiga.